Bienvenidos. En este capítulo hablaremos sobre el circuito eléctrico, las placas electrónicas de control y la lógica de operación de las heladeras de la línea KHG. Las unidades de la línea KHG cuentan con un control completamente electrónico. El sistema está compuesto por dos placas, una placa de display, que actúa como interfaz para el usuario, y la placa de control principal que controla los periféricos de la heladera. La placa de display se encuentra en el frente de la puerta superior de la unidad, mientras que la placa de control principal se encuentra dentro de una caja en la zona del vano motor. Cada placa cuenta con un microcontrolador para llevar a cabo todas las operaciones lógicas y posibilitar la comunicación entre ellas. Las placas se comunican entre sí mediante una conexión de tipo serie. Esta comunicación le permite a la placa display enviarle a la placa principal toda la información sobre los cambios que realiza el usuario. Estos cambios pueden ser la modificación de los niveles de frío, la activación del modo Superfrost o la activación del modo vacaciones. Para que todo esto sea posible, las placas están conectadas entre sí con 4 cables, 2 de señal y 2 de alimentación. Estos cables recorren todo el gabinete de la heladera, desde el vano motor hasta la zona de la bisagra superior. En este punto, cuentan con 2 pequeños conectores para permitir la inversión de apertura de las puertas, y luego continúan dentro de la misma para llegar hasta la placa display. El cableado de comunicación entre las placas está duplicado, tanto en el gabinete como en la puerta, de manera de, como ya se mencionó, permitir la inversión de apertura de las puertas. Cuando se realiza la inversión de la puerta, simplemente se desconecta los conectores de un lado y se los conecta del otro una vez completada la inversión de bisagras y manijas. Continuando con el circuito eléctrico principal, es importante mencionar que todos los sensores y periféricos están conectados mediante fichas a la placa de control principal. Esta placa toma todas las decisiones operativas en la unidad. Para esto requiere información. Esta información proviene de los periféricos de entrada. Estos periféricos de entrada son el sensor de temperatura ambiente de heladera, el sensor de temperatura ambiente freezer, el sensor de descongelamiento del evaporador heladera, el sensor de descongelamiento del evaporador freezer y el interruptor de apertura de puerta del ambiente heladera. Todos los sensores mencionados son del tipo NTC. Estos sensores varían su resistencia en función de la temperatura. La placa de control mide constantemente la resistencia de cada sensor, conociendo así sus temperaturas. El cableado de cada sensor consiste de 2 cables, y todos los sensores confluyen en una sola ficha de 8 polos, que está conectada a la placa principal. El interruptor de puerta abierta también cuenta con 2 cables, que al igual que los de los sensores, están conectados a la placa principal. Estos fueron los periféricos de entrada, que brindan al control electrónico información sobre lo que ocurre en la unidad. Con esta información, el control determina cuáles de los periféricos de salida debe encender o apagar. Estos periféricos son el compresor, que impulsa el gas refrigerante, el ventilador freezer, que hace circular el aire frío en ese ambiente, el ventilador heladera, que homogeniza las temperaturas de los alimentos frescos, la resistencia de defrost freezer, que mantiene el evaporador aletado de este ambiente libre de escarcha, la resistencia de defrost heladera, que ayuda a prevenir la acumulación de hielo en el fondo de este volumen, la luminaria LED del ambiente heladera, que ilumina los alimentos frescos al abrirse la puerta, y la válvula solenoide biestable, que envía refrigerante al tubo capilar que lo requiera. En la placa principal encontraremos los conectores, donde se conectan todos los periféricos mencionados, y que a modo de referencia llamaremos A, B, C, D, E y F. Por orden en que fueron mencionados, los periféricos se conectan a la placa de la siguiente forma. Los 4 sensores tipo NTC confluyen a una misma ficha, que se conecta en la posición F. Los pines correspondientes a cada sensor
están identificados en la serigrafía impresa en la placa. El interruptor de apertura de puerta del ambiente heladera va conectado al conector E. El compresor se conecta al primer pin del conector B y al neutro común que retorna al segundo pin del conector A. El ventilador freezer se conecta al cuarto pin del conector B y al vivo común protegido por el fusible que retorna al tercer pin del conector A. El ventilador heladera se conecta al tercer pin del conector B y al vivo común protegido por el fusible que retorna al tercer pin del conector A. La resistencia de defrost freezer se conecta al segundo pin del conector B y, al igual que el compresor, al neutro común que retorna al segundo pin del conector A. La resistencia de defrost heladera se conecta al quinto pin del conector B y al vivo común protegido por el fusible que retorna al tercer pin del conector A. La válvula solenoide va conectada al sexto pin del conector B y al vivo común protegido por el fusible que retorna al tercer pin del conector A. Y por último, la luminaria LED del ambiente heladera se conecta al conector C. El conector D está reservado para conectar el cable de comunicación de la placa display que mencionamos anteriormente. Cabe aclarar que para mayor simplicidad y para evitar errores de conexión, todas las fichas son distintas entre sí y no pueden conectarse de manera invertida. Todos estos periféricos son necesarios para la operación de la unidad. Para explicar la lógica de operación del control, los representaremos de la siguiente forma. Primero, tenemos nuestros 4 sensores de temperatura. El sensor ambiente de heladera, el sensor ambiente freezer, el sensor de descongelamiento de heladera y el sensor de descongelamiento freezer. También representaremos aquí el interruptor de puerta abierta del ambiente de heladera. Luego tenemos nuestros ya conocidos periféricos de salida. El compresor, el ventilador heladera, el ventilador freezer, la resistencia de defrost freezer, la resistencia de defrost heladera, la luminaria LED del ambiente heladera y la válvula solenoide biestable. Para entender el funcionamiento, comenzaremos conectando la heladera a la red eléctrica. Cuando hacemos esto, se escucha una melodía proveniente del display, y este enciende todas sus luces por un instante para poder verificar su correcto funcionamiento. Luego de esto, el control comienza a evaluar las temperaturas que miden los sensores del ambiente heladera y ambiente freezer. Con esta información, puede decidir cuál de los ambientes requiere enfriarse. Para decidir esto, el control tiene programados un límite de temperatura inferior y un límite de temperatura superior para cada ambiente. Si conectamos la heladera por primera vez o luego de que haya pasado muchas horas desconectada, la heladera y el freezer estarán a temperatura ambiente. Por consiguiente, los sensores de ambos ambientes medirán temperaturas por encima de la temperatura límite superior. El control entenderá que los ambientes están calientes y se dispondrá a enfriarlos. Para lograr esto, el control conmutará la válvula hacia el capilar heladera-freezer y encenderá el compresor. Esto hará que ambos evaporadores se enfríen. Simultáneamente, encenderá ambos ventiladores para hacer circular el aire en los ambientes. Llamaremos a este estado de funcionamiento modo heladera más freezer, ya que ambos ambientes se enfriarán de manera simultánea. En este caso, la luz indicadora presente en la placa de control se iluminará de color celeste. La unidad seguirá en este modo hasta que uno o ambos sensores de ambiente lleguen al límite de temperatura inferior. Habitualmente, el ambiente heladera llega a este límite primero, pero el freezer debe continuar enfriándose. En este caso, el control conmutará la válvula solenoide y pasará a enviar refrigerante solamente al evaporador freezer. Sin embargo, el ventilador del ambiente heladera no se detendrá. Esto se da para ayudar a regular las temperaturas de los alimentos frescos. En este estado, que llamaremos modo freezer, el ambiente de alimentos congelados seguirá enfriándose y la luz indicadora de la placa de control brillará en color verde. Esto continuará hasta que el sensor del ambiente freezer haya llegado al límite inferior de temperatura. Dado este caso,
y si el sensor del ambiente heladera aún no llegó al límite superior de temperatura, el control apagará el compresor y el ventilador freezer. Sin embargo, el ventilador del ambiente heladera continuará funcionando durante 10 minutos tras apagado el compresor, para continuar regulando las temperaturas de este ambiente. Con el compresor apagado, las temperaturas comienzan a subir y el proceso comienza de nuevo. Existe el caso donde la temperatura del ambiente freezer aún no llegó al límite superior, pero el ambiente heladera ya lo hizo y necesita refrigerarse. En este caso, la válvula solenoide se conmuta al circuito heladera más freezer, pero no se enciende el ventilador del freezer, limitando el enfriamiento necesario de este ambiente. Este es el estado al que llamaremos modo heladera, ya que solo se refrigera el ambiente heladera. Para indicar este estado, la luz indicadora en la placa de control principal brillará de color azul. En todo momento, la placa de control verifica que los valores que miden los sensores se encuentren en valores lógicos. En caso de un desperfecto en un sensor, el control avisará haciendo titilar las barras del display correspondientes al ambiente cuyo sensor se encuentra comprometido. Al desconocer la información de las temperaturas reales, el control pasará a un modo de ciclado de emergencia, donde cumplirá con un ciclo temporizado promedio para intentar preservar los alimentos. Sin embargo, la intervención de un técnico será imprescindible, ya que las temperaturas de este tipo de ciclado pueden no ser las ideales. Durante el proceso de refrigeración, el aire húmedo proveniente de los alimentos entra en contacto con las superficies extremadamente frías de los evaporadores. Esto ocasiona que la humedad del aire se condense y congele, generando una acumulación de escarcha en los evaporadores. Para solucionar esto, sin intervención del usuario, las unidades de la línea KHG cuentan con dos resistencias de defrost automático de los evaporadores. Una para el evaporador aletado del freezer, ubicado detrás del fondo plástico de este ambiente, y uno para el evaporador del ambiente heladera, que se encuentra dentro de la espuma aislante. Cada vez que se enciende el compresor, el control cuenta el tiempo que éste estuvo marchando y lo acumula. Es decir, cuando el compresor está encendido, el contador avanza, y cuando el compresor está apagado, este no lo hace. Cuando este contador acumula 8 horas de marcha, se produce lo que denominamos proceso de defrost. Durante este proceso, el compresor se detiene, los ventiladores se apagan y el control enciende ambas resistencias de descongelamiento. Mientras el control realiza este proceso, la luz indicadora en la placa se ilumina de color rojo. Es aquí donde entran en juego los sensores de temperatura de descongelamiento. Estos sensores le informan al control cuando los evaporadores llegan a las temperaturas definidas. Estas temperaturas aseguran que los evaporadores se encuentren libres de hielo. Cuando uno de los sensores llega al límite de temperatura asignado, su resistencia asociada se desconecta. Una vez que ambos sensores llegaron a sus temperaturas objetivo, y por consiguiente ambas resistencias están desconectadas, el sistema pasa a un estado que llamaremos de escurrimiento. Este es un estado de espera de 10 minutos en el cual se permite el flujo del agua de descongelamiento hacia la bandeja colectora sobre el compresor. Pasado este tiempo, el compresor y el ventilador del ambiente heladera se encienden nuevamente, y una vez que el evaporador del freezer está suficientemente frío, el ventilador de este ambiente también se enciende y se restablece el ciclo normal de funcionamiento de la unidad. Como habíamos mencionado, el usuario puede utilizar el panel de control para ajustar el funcionamiento de la unidad. En este panel encontraremos los siguientes indicadores. En primer lugar, las barritas del nivel de frío de los ambientes heladera y freezer. Más barritas encendidas indican un mayor nivel de frío. Luego tenemos el indicador de modo vacaciones, el indicador de panel de control bloqueado, el indicador de alta temperatura en el freezer, el indicador de alimentación eléctrica y el indicador de modo superfrost. Para controlar sus funciones, el panel de control cuenta con 4 pulsadores. El pulsador de ajuste del nivel de frío en el ambiente heladera, el pulsador de ajuste del nivel de frío en el freezer, el pulsador para desactivar de manera momentánea la alarma de puerta abierta y el pulsador de desbloqueo del panel de control. Para hacer uso del control,
lo primero que haremos será desbloquear el panel, presionando el botón de desbloqueo durante 5 segundos. Hecho esto, podremos regular los niveles de frío de los ambientes de forma independiente, haciendo uso de los botones de ajuste. Presionando el botón de ajuste del ambiente freezer durante 5 segundos, podremos activar el modo Superfrost. Esto es para enfriar más rápidamente este ambiente, por ejemplo, cuando se lo llena con una carga de alimentos a temperatura ambiente. Presionando el botón de ajuste del ambiente heladera durante 5 segundos, podemos activar el modo Vacaciones. En este modo, el ambiente heladera deja de refrigerarse, mientras que el ambiente freezer funciona normalmente. Si la puerta del ambiente heladera permanece abierta durante más de un minuto, se activa una alarma que sonará hasta que se cierre la puerta, o hasta que se pulse el botón de desactivación momentánea de la alarma. Al pulsar el botón, la alarma dejará de sonar, mientras el usuario mantenga la puerta abierta. Una vez cerrada, la alarma estará nuevamente lista para sonar en caso de otra apertura prolongada. Cuando el usuario utiliza la regulación de temperatura de los ambientes, el control ajusta los límites inferior y superior temperatura en su programa, haciendo que los ambientes se enfríen más o menos, dependiendo del nivel seleccionado. Cabe aclarar que cuando se activa el modo Vacaciones, el compresor solo responderá a la información de los sensores del ambiente freezer. La válvula solenoide se conmutará al modo freezer y permanecerá en esta posición, mientras que el ventilador y la luz del ambiente heladera permanecerán apagados. Tanto el modo Superfrost como el modo Vacaciones pueden desactivarse, presionando el botón correspondiente durante 5 segundos. El modo Superfrost se desactivará automáticamente luego de 36 horas. Esto fue un recorrido por las características del sistema electrónico de control de las nuevas unidades de la línea KHG. Para información aún más detallada, no olvide recurrir al manual de servicio técnico de la unidad. Y como siempre, muchas gracias por su atención.